Dios me los bendiga, amados hermanos. Le damos la bienvenida una vez más a estas enseñanzas que nosotros estamos recibiendo el día de hoy. Pues siempre, cada semana estamos aprendiendo algo más, amén. Y yo sé que Dios tiene algo especial para nosotros, como siempre tiene algo para nosotros. Y pues vamos empezando con una oración, amén. Porque estas enseñanzas que nosotros hemos andado teniendo últimamente habla acerca de las disciplinas espirituales. Entonces, si nosotros queremos ser disciplinados espiritualmente, pues debemos mantenernos en oración, amén. Entonces vamos a estar empezando nosotros con estas enseñanzas, pero antes empecemos con una oración, amén. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, le damos gracias, Señor mío, por este hermoso día que usted nos ha regalado. Le damos gracias porque usted siempre está con nosotros, nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado. Usted es grande y majestuoso, usted sigue reinando sobre nuestras vidas. Usted es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y pues nos ponemos en sus hermosas manos creyendo que usted siempre está con nosotros, tiene algo especial para enseñarnos y que nosotros sigamos creciendo en su camino. Gracias por todo lo que está haciendo en nuestras vidas. Manténganos unidos y que sigamos adelante en su camino, y nos ponemos en sus hermosas manos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esta enseñanza del día de hoy se llama reglas para orar. Amén. Reglas para orar. Y vamos a estar mirando cuáles son esas reglas para orar. Amén. Vamos a estar empezando con la escritura que se encuentra en Mateo capítulo 6 versos 7 y 8, que nos dice esto: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Así que aquí nosotros estamos mirando que nos está enseñando la palabra de Dios, que nosotros cuando nosotros estemos orando, no debemos estar usando vanas repeticiones. ¿Por qué? Porque dice aquí que los gentiles, ellos, los que no siguen a Dios, que los gentiles piensan que por sus palabrerías, que por sus palabras que tanto andan usando, que piensan que serán oídos. Y dice que nosotros no debemos hacer igual a ellos, que nosotros no debemos imitar las oraciones de ellos. ¿Por qué? Porque dice, porque nuestro Padre sabe todo lo que nosotros tenemos necesidad antes de que nosotros le pidamos. Entonces, no debemos estar usando vanas repeticiones. Y vamos a estar hablando un poco de las repeticiones más adelante, pero eso es lo que nosotros estamos mirando aquí en Mateo 6, versos 7 al 8. Y nosotros miramos, hay gente que piensa que la oración de ellos que será oído por Dios si la oración de ellos es largo, amén. Entonces hay personas que ellos miden su oración por fluidez y longitud, y nosotros no debemos estar midiendo nuestras oraciones de esa manera. Hay gente que piensa que la longitud de su oración significa que es devoción, cuando la realidad no es así. Amén. El mismo predicador lo expresa de la siguiente manera en Eclesiastés capítulo 5 verso 2, que dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Entonces aquí nos está diciendo la palabra de Dios en Eclesiastés 5:2 que nosotros no debemos apresurarnos en nuestra oración, que no nos apresuremos con nuestra boca, y que nuestro corazón no se apresure a proferir palabra delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo eso? Eso nos quiere decir que no debemos estar nomás hablando por hablar. Nosotros en realidad debemos estar pensando antes de orar, pensando en cómo vamos a estar presentando nuestra oración a Dios, y ser sinceros con el Señor, hablar con Él sinceramente, y no nomás hablar por hablar, y no solamente
a orar de una manera tan larga que andamos pensando que Dios nos está oyendo solamente porque esa oración es larga o como la oración está fluyendo. Nos dice aquí que no debemos apresurarnos. No debemos darnos prisa con nuestra boca, que no debemos pensar o proferir una palabra delante de Dios, o no debemos apresurarnos a proferir palabra delante de Dios. Entonces, eso es lo que nos está diciendo Eclesiastés 5, verso 2. Y nosotros vamos a estar aprendiendo acerca de 3 reglas o 3 grandes reglas acerca de la oración. Amén. Eso es lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Y la primera que nosotros mencionamos en Mateo 6, versos 7 al 8, que es nuestra primera regla, es: nosotros no debemos usar vanas repeticiones. No debemos usar vanas repeticiones. Entonces, Cristo no dice que la repetición en la oración sea mala. Lo que es malo es la repetición vana, vacía y sin sentido. Entonces, cuando nosotros oremos, no debemos orar de una manera así. No debemos orar en vano. No debemos orar con una oración vacía o sin sentimiento. Amén. El Señor Jesús mismo usó repeticiones en su oración. Podemos mirar eso en Mateo 26, verso 44, que dice: y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Así que aquí nosotros miramos que el Señor Jesús en Mateo 26, 44, Él estaba orando. Aquí nos dice que Él oró por tercera vez usando las mismas palabras. Entonces el Señor Jesús mismo estaba usando repetición en su oración. Así es que no es prohibido repetir la oración. Lo que sí es prohibido es usar una vana repetición, amén, en nuestra oración. Una oración sin sentido. Una oración donde ni siquiera estamos poniendo atención a lo que estamos diciendo y nomás lo estamos diciendo solamente por decir. Esa es una vana repetición. No debemos orar de esa manera, pero cuando oremos, conectémonos con el Señor. Seamos sinceros con el Señor, amén. Y nosotros de esa manera debemos estar orando nosotros. Debemos tener un corazón sincero cuando estamos orando. Nosotros realmente debemos conocer a Dios en una forma personal y tener compañerismo con el Señor Jesús. Tener momentos especiales con Él a lo largo de nuestra vida. Entonces, durante toda nuestra vida, así debemos mantenernos en oración. Llegar a conocer al Señor Jesús más a través de nuestras oraciones. Tener compañerismo con Él a través de nuestras oraciones. Amén. No apresurarnos a la oración. No solamente hablar por hablar en nuestra oración, pero tener un corazón sincero cuando estemos hablando con el Señor de señores y Rey de reyes. Amén. Y nosotros podemos mirar algunos ejemplos como en Lucas 22, verso 41, que nos dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Y en Efesios 3:14 también nos dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tener esa comunicación con nuestro Padre Celestial. Tener esa conexión con nuestro Señor Jesús. Amén. Tener esa conexión con Dios. Tener ese compañerismo con el Señor. Así debe ser nuestra oración. Otra cosa que nosotros debemos hacer para evitar la vana repetición es que nosotros debemos tener esa concentración de nuestros pensamientos. En otras palabras, nosotros debemos fijar la atención realmente en lo que nosotros estamos diciendo cuando estamos orando. ¿Qué es lo que usted dice cuando está orando? ¿Está poniendo atención? Porque a veces hay momentos que uno está orando y se distrae con otra cosa. Empieza a pensar en otra cosa cuando usted todavía está orando. Y allí eso empieza a llegar a ser una vana repetición o una oración vacía. Una oración sin sentimiento, sin sinceridad. Entonces debemos parar esas distracciones y enfocarnos otra vez al Señor cuando estemos orando.
Amén. Entonces, mantengámonos conectados con Dios, fijándonos qué es lo que estamos diciendo, concentrando nuestras palabras cuando estamos hablando con el Señor de señores. Amén. Así debemos hacer nosotros para evitar estas vanas repeticiones. Otra cosa que nosotros podemos hacer para evitar estas vanas repeticiones es desear el compañerismo con Dios. Amén. Orando sinceramente y que las palabras expresen la intención. Que las palabras expresen lo que nosotros estamos tratando de comunicarnos con el Señor. Amén. Entonces eso es lo que debemos hacer, y también prepararnos. Debemos estar preparándonos para la oración, meditando primero en la palabra de Dios. Y usted puede usar la Biblia para ayudarle en su oración. Voy a dar un ejemplo. Filipenses 4:3 nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces usted puede usar eso en su oración, puede meditar en eso, puede meditar en esa palabra y decir: oh Señor, te doy gracias porque a pesar de cualquier situación que yo pase, a pesar de cualquier problema que llegue hacia mí, tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tu palabra dice que yo puedo sobresalir cualquier obstáculo, cualquier problema. ¿Por qué? Porque tú, Señor, me das las fuerzas para seguir adelante. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también puede usar Mateo 28:20, que el Señor Jesús está diciendo que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y usar eso en la oración. Usted puede decir: Señor, le doy gracias porque su palabra dice que usted estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Usted no me abandonará, usted no me dejará. Entonces, usted puede usar esos ejemplos en su oración. Mirar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, meditar en la Biblia y usar eso en su oración para alabar y glorificar a Dios, para darle gracias a Dios, porque eso es lo que aumenta nuestra fe y nos ayuda a seguir adelante y tener ese compañerismo con el Señor, porque así es como llegamos a conocer a Dios. Porque cuando lleguen los problemas, usted puede decir: yo puedo sobresalir esto. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo no estoy solo. ¿Por qué? Porque Dios promete, el Señor promete estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces usted use, y estos solamente son 2 ejemplos de escrituras que puede usar en su oración, y eso aumenta su fe y le ayuda a crecer en el camino de Dios. Entonces, si usted hace estas cosas, esto le ayudará a no usar vanas repeticiones en su oración. Amén. Otra regla que nosotros debemos hacer cuando estamos orando es no hablar mucho. Amén. Entonces, la segunda regla para la oración nos abre los ojos en cuanto a hablar mucho. Demasiadas personas piensan que la extensión equivale a devoción. Entonces, no debemos pensar que solamente porque nuestra oración es larga, que eso significa tener devoción hacia Dios. Entonces, no debemos pensar de esta manera. No debemos pensar que lo más largo que es la oración, que lo más que nosotros estamos, o lo más que somos espirituales. Eso no equivale. La longitud de la oración no equivale a espiritualidad. Amén. Entonces, Dios no escucha la oración de una persona por su extensión, sino porque su corazón se derrama realmente delante de Dios. Y allí es donde llega una vez más a ser sinceros en nuestra oración. Ser sinceros hacia Dios. Amén. A usted no le gusta si alguien le está mintiendo constantemente, o que solamente le está hablando de una manera como que para impresionarlo constantemente. Llega el momento que usted está hablando con una persona y usted quiere que esa persona le hable sinceramente. Y de la misma manera, Dios quiere que nosotros seamos sinceros con Él, que no solamente usemos las palabras como para tratar de impresionar a Dios. Dios conoce nuestros corazones, y cuando le alabemos, seamos sinceros en la alabanza. Seamos gozosos, que todo sea de nuestro corazón, y alegrarnos reconociendo quién es Dios, reconociendo quién es el Señor. Amén. Entonces nosotros debemos ser sinceros. Así es que no olvide
no olvide de esa palabra cuando usted esté orando. Porque como digo, hay veces que sucede frecuentemente que llegan distracciones. Hay preocupaciones que tiene la gente y los distrae y empieza uno con una vana repetición donde no se está enfocando en sus palabras, no está enfocando en la oración. Pero una vez más, enfóquese en el Señor, enfóquese en la palabra para ayudarle a seguir creciendo en el camino de Dios. Amén. Entonces, al decir esto, eso no quiere decir que nosotros, eso no quiere decir que la oración larga es prohibido, no, ese no es el caso, sino que lo que es prohibido es pensar que Dios automáticamente escucha la oración solamente porque la oración es largo, o solamente porque la oración está fluyendo, amén. Dios no escucha la oración si uno piensa de esta manera, pero una vez más es con la sinceridad. Miremos qué es lo que nos dice Lucas capítulo 6 verso 12. Nos dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Entonces aquí miramos que el Señor Jesús pasó toda la noche orando. Entonces él estaba orando largamente. Entonces no es prohibido orar largo. Lo que es prohibido es pensar que Dios solamente nos está oyendo a causa de la longitud de la oración o la fluidez de la oración. Entonces, una vez más, seamos sinceros cuando estemos orando. Y los primeros discípulos, miramos nosotros que ellos oraron y ayunaron y buscaron a Dios durante 10 días, esperando que viniera el Espíritu Santo. Y podemos mirar eso en Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Ellos estaban orando, estaban unidos y estaban orando por 10 días hasta que se derramó el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Eso es lo que nosotros miramos. Entonces la oración larga no es prohibido, pero siempre sea sincero en su oración. Y finalmente, la última regla para la oración es confiar en Dios. Siga confiando en el Señor. Dios conoce la necesidad del creyente aún antes de que le pidan. Dios conoce sus necesidades. Dios conoce todo lo que usted ha andado pasando antes de que usted ore, antes de que usted le pida, antes que usted someta esa petición en oración. Podemos mirar eso en Isaías 65, verso 24, que nos dice: y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Entonces, antes de que uno empiece a orar, Dios ya conoce su oración. Él ya conoce su necesidad. Entonces, puede usted tal vez se anda preguntando: si Dios conoce mi necesidad antes de que yo ore, entonces ¿por qué debo continuar orando? ¿Por qué debo seguir orando? Entonces, la oración nos enseña que nosotros dependemos mucho de Dios. La oración demuestra nuestra necesidad de Dios. Cada uno de nosotros necesitamos de Dios. Amén. Cada uno de nosotros, si no fuera por Dios, pues nosotros no existimos. Nosotros necesitamos de Dios. Dependemos del Señor. Y la oración nos ayuda a hacer eso. La oración provee el tiempo para compartir y tener comunicación en forma concentrada entre el creyente y Dios. No es suficiente que el hombre en su transitar en la vida tenga en su mente un conocimiento de Dios, sino una relación de Dios. Entonces no es suficiente que usted sepa de Dios, pero lo que sí es importante es que usted tenga una relación con Dios. Y eso ocurre a través de la oración y leyendo la palabra de Dios. Amén. Leyendo la palabra aumentará su fe. Y mientras usted esté orando y teniendo compañerismo con el Señor a través de la oración, pues su relación con Dios sigue aumentando. Amén. Entonces, Dios conoce las necesidades del creyente. Nosotros no tenemos que preocuparnos de que Dios llegue a conocer nuestras necesidades, pero nosotros no debemos preocuparnos de eso porque Él ya las conoce. También no debemos preocuparnos de que tal vez Dios no va a suplir nuestras necesidades, porque la palabra de Dios dice que Dios suplirá cada una de nuestras necesidades. Amén. Entonces, la preocupación del creyente debe ser en vivir en la presencia de Dios. ¿Y cómo hace uno eso?
a través de la oración y leyendo la palabra de Dios. Así es como usted vive en la presencia de Dios. Y tomándose el tiempo suficiente para tener el compañerismo con Él a través de la oración. Cuando más comparta y tenga comunión con Dios, tanto más usted va a llegar a conocer a Dios y usted aprenderá a confiar y depender en el cuidado y las promesas de Dios. Y finalmente, nosotros miramos que nuestras oraciones son contestadas en diferentes maneras. Su oración puede ser contestada inmediatamente, como lo miramos en Isaías 65, verso 24, que una vez más dice, y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Entonces esa es una oración inmediata, una oración que es rápido. Pero también hay oraciones que supuestamente en el concepto humano, en las formas que nosotros medimos el tiempo, para nosotros tal vez sea tardada. Amén. Entonces recordemos que Dios no se tarda, pero en nuestra mente tal vez pensemos nosotros de esa manera. Y podemos mirar lo que nos dice Lucas 18, verso 7. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Entonces, en el concepto humano, tal vez pensarán que Dios está tardando en la oración. Pero aquí en Lucas 18, 7 nos está enseñando que sus seguidores, que los creyentes están clamando de día y noche. Y dice, ¿se tardará Dios en responderles? Lo que nos está diciendo es que Dios va a contestar sus oraciones. Amén. Aun si una persona siente que la oración se está tardando, pero no, Dios llega justo a tiempo. Amén. Y todo es en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. Y también nuestra oración puede ser contestada de otra manera, como diferente a nuestros deseos. Tal vez nosotros hemos andado orando de una manera, pidiéndole a Dios acerca de algo, pero Dios tiene mucho más conocimiento que nosotros y Él nos puede contestar de una manera totalmente diferente. Amén. En 2 de Corintios capítulo 12, verso 8 y 9 nos dice el apóstol Pablo, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces el apóstol Pablo estaba hablando que él tenía un aguijón en la carne, que él andaba pasando por un problema, y él dice que él estaba orando y dijo que había orado 3 veces, pero ¿cuál era el deseo del Señor? El Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Y eso le enseñó a Pablo que él se puede gozar aún en sus debilidades. ¿Por qué? Porque cuando el apóstol Pablo es débil, ahí es a donde está el poder de Dios sobre él. Ahí es donde empieza a confiar Pablo sobre el Señor. Y así nosotros en nuestras debilidades, nosotros podemos llegar a confiar en Dios y reconocer que el poder de Dios está sobre nosotros, aún en esos momentos que nosotros nos sentimos débiles. Entonces nuestra oración puede ser contestada de esa manera, y aún nuestra oración puede ser contestada más allá de nuestras expectativas, como lo miramos en Jeremías 33:3, que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Entonces ahí nos está enseñando que Dios le está diciendo a su pueblo, si ellos claman a Dios, Dios va a responderles y les enseñará cosas grandes y ocultas que aún ellos no conocen. Y si nosotros, su iglesia, hacemos lo mismo, ¿cuánto más Dios va a estar contestando nuestras oraciones? ¿Cuánto más va a sobrepasar Dios nuestras expectativas? Amén. Entonces, nuestro Dios es un Dios grande y maravilloso. Amén. Y yo digo un Dios grande, pero en realidad la grandeza de Dios ni siquiera se puede medir, porque Dios es infinito. Amén.
Y también podemos mirar lo que dice Efesios capítulo 3, verso 20, que dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces ahí nos está diciendo que Dios es más poderoso y Él es más abundante de lo que nosotros le estamos pidiendo y más de lo que nosotros estamos entendiendo. Amén. Entonces, esa es la enseñanza del día de hoy. Esas son las reglas que nosotros hemos aprendido el día de hoy. De cuando nosotros oremos, no usar vanas repeticiones, no hablar mucho, no pensar que solamente por nuestras palabras que Dios nos va a oír, pero seamos sinceros en nuestras oraciones y finalmente confiar en Dios. Confiar que Dios está con nosotros. Amén. Confiar que Dios nos está oyendo. Así es que cuando usted ore, sea sincero, sea alegre en el Señor, confíe en Dios, no use vanas repeticiones. Enfóquese en las palabras que está usando, medite en la palabra de Dios y use eso para que usted ande orando también, y así usted seguirá creciendo en el camino de Dios. Su relación con Dios será más fuerte. ¿Por qué? Porque usted a través de su oración tendrá ese compañerismo con el Señor. Amén. Entonces, esa fue la enseñanza del día de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición y que Dios me los bendiga hoy y siempre. Bendiciones.